Bendiciones, mis hermanos, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Les mandamos muchos saludos a cada una de las personas que se conectan, que reproducen estos videos, que sean de bendición para cada uno de ustedes, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los hermanos de la iglesia y muy especial un saludo para el hermano Juan Carlos y la hermana Xiomara, que pronto estaremos juntos. ¿Amén? Amén. El día de hoy tenemos un nuevo capítulo que se trata del legado que permanece. El legado que permanece, un tema muy polémico, un tema que la verdad ha traído a nuestro corazón, siendo padres ahora, que somos padres de 4 bendiciones. Amén. Dice, el legado que permanece, muchos padres sueñan en dejarle muchas cosas a los hijos, como un piso, como joyas, como una cuenta bancaria, un coche. Pero ¿qué pasa después de que eso se termina? ¿Qué pasa cuando la vida aprieta y no le puedes dejar nada a tus hijos, ¿no? O sea, ¿qué sucede en estos tiempos donde no te puedes dar el lujo como de decir, le voy a dejar una herencia buena a mis hijos y no puedo dejarle a veces ni siquiera un piso o un coche o lo que sea? Y estamos hablando de cosas materiales, ¿no? ¿Cuál es el legado que realmente en el futuro va a sostener a nuestros hijos? Amén, porque a veces mi madre siempre dice, oye, siempre he soñado con dejarte un piso, siempre he soñado con dejarte un coche, y siempre se preocupa por lo material, por esas cosas, ¿no? Que no está mal, que está bien porque al final quiere un bienestar para nuestra vida. Y nosotros como padres también queremos que nuestros hijos en un futuro tengan un bienestar, tengan una comodidad de que cuando tengan sus parejas, tengan hijos, ¿no? Ellos también estén cómodos, se podría decir. Pero ¿qué pasa cuando en la vida no lo tenemos todo y de repente nosotros no sabemos qué es lo que nuestros padres en verdad nos van a dejar y qué es lo que nosotros como padres le vamos a dejar a nuestros hijos? Y mira que ahora se me viene un recuerdo, hablando un poco de mi mamá, de que yo creo que el legado que me ha enseñado mi madre es a trabajar duro. Sí, siempre lo ha dicho. Porque, claro, mi madre, como decimos en Latinoamérica, es una mujer luchona. Siempre ha trabajado, incluso ha tenido hasta 2 trabajos, hasta 3 trabajos, con tal de verme vivir, se podría decir, cómodamente, ¿no? Con tal de verme bien, de que todos mis estudios estén pagados, estudié en colegio particular. Decir que mi mamá se ha sacrificado mucho por mí y por mi hermano, ¿verdad? Pero yo creo que lo que más ha permanecido en mí es verla luchar, no el resultado de su lucha, sino verla luchar. Y eso es lo que quizás yo como hijo copio de mi mamá, o sea, de ver cómo lucha. Por ejemplo, yo en ti veo que has copiado mucho de tu mamá. O sea, el legado no es como el resultado de lo que deja tu mamá. No es como la herencia, se podría decir, que deja tu mamá, sino es la costumbre. O el ejemplo. O el ejemplo, exactamente, de lo que deja tu mamá, yo lo puedo decir, sí, de ser una mujer sumisa, de ser una mujer entregada a su hogar, porque mi madre era así, era entregada a su hogar, sumisa a su esposo, y tener todas las cosas como que en orden, ser una mujer entregada al hogar más que todo. Claro, ese es el verdadero legado que queda en los hijos. Y por eso yo puedo decir que de mi madre lo que verdaderamente me deja es que justamente es el trabajar fuerte para mantener lo que tenemos y estudiar algo profesionalmente. Pero eso es lo bueno que nosotros hemos absorbido, de lo que hemos
visto nuestro ejemplo. Bueno, nosotros como padres a veces creemos que el legado que le dejamos a nuestros hijos son cosas materiales, cosas que se caducan, cosas que se corroen, son creencias, son cosas que... Creencias políticas, por ejemplo, fanatismo a algún equipo de fútbol, fanatismo a algún tipo de música, por ejemplo, hay familias que son rockeros y que el legado que le dejo a mi hijo es justamente eso, que le guste el rock. O sea, al final lo que queremos decir es que el legado son las costumbres o culturas, ideologías, entre comillas, que dejamos los padres a nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, esto del legado actualmente ha como desaparecido un poco y pensamos más en una herencia material que justamente en algún tipo de costumbre, ideología, creencia política, religiosa, etcétera, en dejarla a nuestros hijos, porque la normalidad ahora actualmente es que ellos se críen y crean en lo que quieran creer. No imponer nada a los niños, sino que se críen como ellos quieran criarse, que crean lo que quieran creer, que, en fin, es la normalidad ahora. Sin embargo, el día de hoy venimos a hablar de un legado que permanece. Que no caduca. Que no cambia. De un legado que ha permanecido y seguirá permaneciendo a lo largo de los años, que es la fe. Y justamente este legado de la fe comienza dentro de nuestra propia casa. Dios estableció que el hogar es nuestro primer ministerio. Dios estableció que esta familia, este hogar, es nuestra prioridad. No la escuela, no la iglesia, no el pastor. Sí, sino que nuestra prioridad, nuestro primer ministerio es justamente la familia, esta casa. Amén. Y vamos a leer un versículo bíblico que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarán de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Amén. Este mandato llega justamente cuando Dios estaba formando una nueva nación en Egipto, y justamente Dios ordena la cultura, ordena que nuestros hijos sean formados en la creencia hebrea. Y incluso les dice cómo tiene que hacerlo todos los días. Y claramente dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Amén. Y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, eso quiere decir, casi siempre tienes que estar o alabando a Dios o hablando de Dios o haciendo algo. Pero ¿para qué? Para que el niño que me está viendo, el niño, porque queremos enfocarnos en los niños hoy día, el niño que me está viendo, quiero que copie. Que recepte, que absorba. Exacto, que absorba mi esencia de lo que yo soy. Amén. Y es la manera en cómo Dios nos comienza a ordenar un poco, se podría decir, culturalmente, porque acordémonos de que el pueblo hebreo estaba en Egipto y ya habían otras costumbres en Egipto, habría otro tipo de idolatría. Entonces Dios dice, no, esto hay que ordenarlo, esto hay que al estar el pueblo prisionero por otro pueblo, el otro pueblo está imponiendo lo que son ellos, pero nosotros somos de otra manera. Amén. Entonces, es el contexto de este versículo bíblico. Y en Proverbios 22:6 dice claramente, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo
no se apartará de él. Sabemos que Proverbios es un libro que predica mucho la sabiduría de Salomón, y en este versículo bíblico se ve que Salomón, al tener la experiencia con su hijo, la comienza a escribir esa experiencia, y más que experiencia, Salomón ya sabía que estaba dejando un legado a su hijo y a su nieto y a su bisnieto de aquellas palabras que estaba escribiendo en ese momento. Entonces, Proverbios es un libro que predica mucho la sabiduría de Salomón. En este contexto, por ejemplo, Salomón como padre explica de cómo él instruyó a su hijo en el camino, y sabe que sus palabras, Salomón muy sabio, sabe que sus palabras no van a ser para ese momento, sino que van a permanecer. O sea, que es como que crea una ruta mental que va a estar con mi hijo, con mi nieto, con mi bisnieto, con mi tataranieto. Presente, futuro. Salomón muy sabio, entonces lanza este versículo bíblico que es puro oro: instruye al niño en su camino, y cuando fuere el viejo no se apartará de él. Ahora dirán, ¿por qué cuando hablamos de legado queremos concentrarnos en nuestros niños? Y es que justamente el legado se construye desde que son muy pequeños los niños, que se comienzan a formar dentro del camino de Dios. Es decir, que una persona que ya después llega, se le va a hacer como un poco más difícil sacar esas antiguas costumbres, costumbres mundanas, costumbres que venían en el mundo. O sea, es más complicado. A ver, no es lo mismo para mí, no ha sido, por ejemplo, para mí en mi vida cristiana. Yo no tengo una vida cristiana desde pequeñito. Yo ya tengo una experiencia con Dios ya de adulto. Sin embargo, para nuestros hijos quizás, no digo que será más fácil llevar su vida cristiana, pero sí tendrá más peso todo lo que ha vivido con nosotros. Y si leemos el Salmo 78, del versículo 5 al 7, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Aquí vemos que Dios siempre pensó en las generaciones futuras. Dios siempre pensó en esto. Aquí el salmista Asaf explica cuál es el propósito de este legado. Primero, que cada generación transmita la fe o su fe a la siguiente generación. Segundo, que no se pierda la memoria de Dios, que siempre estén presentes cuando les decía en el Antiguo Testamento: y recuérdales que fui yo que nos liberé de Egipto, y recuérdales que las murallas de Jericó, y o sea, siempre estuvo Dios diciéndole a ver, en el Antiguo Testamento, si te das cuenta, siempre vamos a ver a un Dios que le dice: yo soy el Dios de tus antepasados. Amén. Me refiero a que Dios, cuando en el Antiguo Testamento, cuando se dirigía a alguien, es como que le decía: yo fui el Dios de su antepasado, y fui aquel que hizo esto, y fui aquel que hizo aquello. O sea, Dios siempre trataba de recordar a las generaciones que estaban en ese momento de quién era Él. Amén. De quién era, de qué hizo y qué puede hacer. El legado espiritual es una cadena que no se rompe, sino que permanece y permanecerá. Y cada persona, cada padre, si leemos Números, el libro de Números, vemos que Pepito es el padre de Menganito, y Menganito el padre de Fulanito. ¿Por qué Dios permite que haya un libro de Números diciendo la familia, de dónde viene este, de dónde viene aquel, que el de aquí se casó con el de allá? Porque justamente es importante para Dios que se quede un legado de una familia, por ejemplo, el legado de Abraham, de Moisés, el legado, por ejemplo, de Abraham,
que serán multitudes, y así De fue, Jacob. de Jacob. O sea, Dios permite, y para Dios es muy importante las familias, se podrían decir, las familias que construyen una sociedad. Y Dios sabe de que cuando Dios llama a una persona, no le llama a la persona sola, sino que llama a La familia. la familia entera. Y ese es un legado de fe, es un legado que permanece. Y cuando Dios permite que una familia sirva, una familia entera sirva, es porque hay un propósito mayor en la sociedad con esa familia, se podría Amén. decir. Amén. También hay otras situaciones que impiden tener un legado. Vemos el caso de Jesús. En el tiempo que Jesús nació, ¿qué era lo que impedía? ¿Qué quería impedir el legado? ¿Qué quería impedir? Sí, o sea, por ejemplo, Herodes se enteró por medio de los Reyes Magos de que iban a ser un Salvador. Claro, Herodes se sintió celoso de aquello y lo que hizo fue matar a muchos niños porque ya se había enterado de que había nacido un rey. Y mató a muchos niños. También en el versículo bíblico, en Éxodo capítulo 10, por ejemplo, en el versículo 3, dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. Estaba diciendo, estamos en el tiempo de las plagas que de Israel. Sin embargo, el faraón responde de esta manera. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, andad a servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, mira lo importante de lo que responde Moisés. Hemos de ir con nuestros niños. O sea, mira la importancia de los niños en nuestro ministerio, se podría decir. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos. Ojo, los viejos también. Con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Hasta ahí, Moisés y Aarón es como que le hacen una demanda a Faraón. Yo quiero ir al desierto, quiero armar una fiesta para Dios. Quiero adorar a Dios, deja primero a nuestros niños y luego todo lo que tengo en mi casa. Amén. Pero luego dice, y él les dijo, o sea, Faraón responde, así sea Jehová con vosotros, te doy permiso. Amén. Pero, ¿cómo voy a ir a dejar a vosotros y a vuestros niños? ¿O son vosotros o son sus hijos? ¿O son los niños? Ojo con esto porque es muy fuerte lo que hay aquí. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. O sea, Faraón lo acusa de maldad a Moisés. Mirad cómo está la maldad delante de vuestro ojo, pero cuando es en realidad él que está diciendo como que te puedes llevar todo, puedes irte tú, las vacas, todo lo que tú me has dicho, menos tus niños. Quería cortar el futuro. Puede ser, pero es que yo me refiero a que qué importante es como un líder, como un emperador, resalta la importancia de los niños. Y esto incluso sucede en los pueblos pobres. En los pueblos pobres no quieren que los niños se eduquen. ¿Por qué no quieren que los niños se eduquen? Porque saben que en ellos está la libertad. Porque saben que un niño educado, un joven que va creciendo con una buena educación, puede ser la libertad para su pueblo. Y de todo lo que hemos hablado, el patrón importante que queremos resaltar ahora es tanto como Faraón, tanto como Herodes, en los tiempos de Moisés, Herodes, como David, porque también David era un niño. ¿Qué pasaba? De que siempre se trataba de ocultar al niño. Y sabemos lo importante que son los niños para Dios, pero también sabemos cuánto miedo tiene Satanás de los niños. ¿Cuánto miedo tienen? Y ahora, para
y enriquecer un poco más este contexto, esto que estamos hablando, por ejemplo, vemos de niños que han sido ocultados para que no conozcan a Dios, porque también se quería truncar un legado, también querían truncar un ministerio. Por ejemplo, iniciamos con Jesús, el mismo Jesús, cuando Jesús nace, llegan los reyes con buen propósito, con buen ánimo de querer llevar regalos a Jesús, pero claro, se topan con quien no debieron toparse, con Herodes, y Herodes mata niños, que quisieron truncar ese ministerio. Ahora cuando Jesús está predicando y vienen los padres con unos niños, ¿qué sucedió? Los discípulos reprendieron a los padres y no permitieron que los niños se acercaran a Jesús. Amén. Y Jesús los corrige y le dice, no, deja que los niños vengan a mí. O sea, ¿qué pasa? Jesús aquí muestra cuál es la prioridad. Porque, a ver, si no digo que los discípulos trataron de truncar el ministerio de los niños, no, pero es el patrón bíblico, es el patrón del mundo, se podría decir, de que siempre no vemos más allá de nuestros ojos, de que siempre no vemos cuántas posibilidades tiene un niño de crecer en ministerio, de ser grandes líderes de Dios. Ser una pieza importante. Ser una pieza importante, un pilar importante para la iglesia. Y el hecho de no permitirnos ver más allá, a veces podemos truncar el ministerio de un líder, de un gran líder incluso dentro de la iglesia. Y no es que los discípulos quisieron hacer mal a los niños, no. Quizás los discípulos en su labor de ujieres no permitieron de que los niños vayan más allá porque quizás Jesús estaba predicando el evangelio. Entonces no permitieron de que los niños vayan como, no molesten. Tal vez querían seguir un orden que tal vez como niños siendo tal vez bullosos, jugando. Sin embargo, si te das cuenta, vemos que la prioridad de Jesús eran los niños. Porque Él dejó de hacer lo que estaba haciendo para recibirlos. Y ahí vemos la importancia de los niños en la iglesia, de que esa es una de nuestras prioridades como iglesia, se podría decir, que son los niños. Otra historia donde pudo haber sido truncada un ministerio, por ejemplo, David. Amén. En el caso de David, vemos que Samuel, revelado por Dios, fue donde Eli a ver a sus hijos, ¿verdad? Bueno. Y él presentó a todos sus hijos, pero le faltaba uno, que era David, el que estaba apacentando sus ovejas. Y él le había dicho, no, ninguno de ellos es. ¿Tienes acaso otro hijo? Y él le había dicho, lo había como desmerecido, ¿verdad? Amén. Desmerecido y le dijo, sí, tengo uno que está con las ovejas, un pastorcito. Entonces... Sí, vemos un caso de que lo menospreció, pero vemos el caso de que siendo el menor, el más niño de su casa, no vio o no percibió que él también podía ser un rey. Tenemos a José. José era un jovencito que era un soñador. Y por tanto, él se ganó la envidia de los hermanos por ser un niño que era temeroso de Dios. Y sin embargo, el Señor se le revelaba, Dios se le revelaba en sus sueños. Amén. Y claro, esto provocó de que los hermanos, por ejemplo, trunquen ese ministerio. Claro, ahora, sabemos que todo está bajo el control de Dios. Amén. Lo sabemos claramente. Que todo, sino que sin embargo, si comenzamos a ver los detalles también de cada cosa, hay sabiduría en aquello. Y es lo que estamos tratando de manifestar. Sabemos que el Dios tiene el control de todo. Amén. Pero en los detalles también hay sabiduría. Y es lo que estamos manifestando ahora. De que se pudo haber truncado el ministerio de niños por no ver más allá de nuestros ojos. Quizás por orgullo, quizás porque estamos bien enfrascados
en lo que somos. Por ejemplo, vemos, un ejemplo rapidísimo, el ejemplo de Marta. Marta, que era una mujer afanada, que era una mujer que trataba de aportar a su casa, de tener limpio, cocinado, ordenado. Había llegado el Señor, voy a preparar lo mejor que pueda, atiendo a los invitados, atiendo aquí, atiendo allá. Claro, pero el Señor se fija en algo, de que él no tenía la atención. Y Jesús, bueno, pues le dice, Marta, Marta, ¿no? Afanada estás. Afanada estás, tranquila. Ahora, si yo veo, por ejemplo, era lo que estábamos hablando antes, si Marta hubiese tenido una hija, que yo no lo sé, no lo sé, estoy hablando, si Marta hubiese tenido una hija, ¿cuál sería el legado que deja Marta a su hija? Este afanamiento, estrés de quererlo tener todo limpio, ay, la casa, y el Señor. Ojo que Marta no es que estaba haciendo mal, ¿eh? O sea, Marta estaba preocupada, pero hay cosas, como lo habíamos dicho, hay cosas materiales y hay cosas espirituales. Y teniendo Marta a Jesús en su casa, Marta prefirió hacer lo material, tratar de tenerlo cómodo al Señor, no en mal rollo, sino tratando de que el Señor esté cómodo. Pero el Señor hay veces que no quiere que te afanes tanto por esos pequeños detalles, sino que en realidad te preocupes por quién está en tu casa. Por lo que vas a recibir, por Exacto. Lo que vas a absorber. Amén. O sea, ese es el legado que nuestros hijos tienen que aprender. De que quizás en el mundo actual nosotros estamos atribulados por mucho trabajo, quizás estamos, como iniciamos, ¿no? Yo de mi mamá aprendí a trabajar, sí, pero también tengo que darme un tiempo para Dios. Y nosotros hemos crecido, no hemos crecido desde pequeños en los caminos del Señor. Por tanto, lo que nosotros hemos aprendido, hasta donde nuestros padres nos han enseñado, pórtate bien, trabaja, amén, arregla tu casa, saluda, amén. Es un legado que nosotros tenemos, pero ahora que nosotros conocemos a Jesús, es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos: no pelees, oramos cuando estamos en la mesa, damos gracias, cuando vamos al culto les decimos levanta tus manos, adora al Señor. O sea, incluso a veces cuando estamos en la casa adoramos al Señor, pero ese es el legado, es la nueva esencia de lo que nosotros ahora somos. Y ya para ir cerrando, hablamos de que en los años 60 hubieron sus modas, sus culturas, pero la palabra de Dios permanecía allí. Y en los años 70 ya no había la moda de los 60, se había extinguido. Ahora había la moda de los 70, culturas de los 70, pero la palabra de Dios permanecía igual que en los 60. Después llegaron los años 80, ya las modas de los 60 y de los 70 ya no habían. Amén. Había la moda de los 80, pero la palabra permanecía. Igual que en el 60, igual que en el 70, igual que en el 80, y en el 90 fue igual, y en el 2000 igual, 2010 igual, 2020 igual, y así será para siempre. La palabra de Dios siempre va a permanecer clara como es, transparente como es. Pasen las modas que pasen, como lo había dicho, las modas son actualmente son como una historia de Instagram. Duran 24 horas, ya no pasan más. Pero la palabra de Dios permanece y seguirá permaneciendo, y que nuestro legado justamente sea de que nuestros hijos crean en Dios, de que tengan fe en Dios, de que en los momentos más difíciles nos van a ver cómo nosotros buscamos a Dios, y ellos en esos momentos van a buscar a Dios igual como lo hicieron sus padres, como lo hicieron sus abuelos. Qué bonito sería que en algún momento Dios
le dijera como, no sé, como, estoy inventando, como a nuestros hijos les dijera, Andy, yo fui el Dios de tu padre y de tu abuelo y de tu bisabuelo, y así como estuve con ellos, estaré contigo, y estaré con tus hijos y de generación en generación. O sea, que nuestros niños corran a los pies de nuestro Dios. Cuando tengan alguna situación, problema, incluso. Exacto. Es que ese es el mejor legado que nosotros podemos dejar. Amén. De que cuando las cosas estén complicadas, la idea no es salir de la casa con una pistola, con un cuchillo para robar o asaltar, sino que todo está a los pies de Cristo, que todo está allí, que la respuesta a nuestra suerte, sí. Bueno, sí, entre comillas, suerte. Que la respuesta a nuestra suerte, porque siempre nos dicen que nosotros tenemos suerte, y la verdad es que nosotros no creemos en la suerte, creemos en un propósito, y que ellos sepan de que esa suerte, entre comillas, que nosotros tenemos, que sabemos que son bendiciones, ellos también las podrán tener a los pies de Cristo. Amén. Con esto queremos terminar, que los niños conozcan a Jesús. Queremos eso. Que nuestros niños, que nuestros hijos, que la futura generación conozca de Dios. Amén. Amén. Nos despedimos. Amén. Nos veremos en un próximo podcast. Esperamos estar con los hermanos y poder compartir la palabra de Dios. Bendiciones, gracias y compartan de muchos likes. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.